Muy buenas noches, bienvenidos a la pantalla de Canal 10 en este ciclo que hemos dado en llamar 40D, 40 años de Argentina en democracia, para repasar otro de los episodios realmente muy graves y a lo largo de la historia sacamos toda la conclusión que es uno de los más oscuros de nuestra democracia. Mire si ha habido hechos oscuros, pero el impacto que provocaron, por un lado el atentado a la AMIA, el atentado a la Embajada de Israel, fueron realmente impactantes en todo el mundo, en Israel y también aquí particularmente en la Argentina. Con nosotros un invitado que va a hablar acerca de lo que ha significado todos estos años sin la respuesta de justicia y también con el recuerdo que él ha tenido como joven, que era empleado precisamente de la AMIA, nada más ni nada menos que el rabino Marcelo Polakov, que nos va a dar también alguna reflexión acerca de lo que significa la falta de justicia. Presentamos ya mismo esta emisión especial de 40D Argentina en democracia. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y decíamos al comienzo del programa que vamos a abordar cuestiones que han sido puntos muy oscuros en medio de la democracia de estos 40 años y también dentro del gobierno de Carlos Saúl Menem. Hablamos de los atentados, fueron varios, pero en esta oportunidad vamos a tomar como eje los que han sido contra objetivos israelíes. Aunque siempre se habló de esta temática, atentados contra objetivos israelíes, en realidad fueron atentados contra los argentinos, porque eran ciudadanos argentinos y aunque eran representaciones de organismos que tienen que ver con situaciones que hablaban acerca de derechos de israelíes o argentinos con ese origen en el país, eran en definitiva todos ciudadanos argentinos los que fueron víctimas. Y creo que también toda la comunidad argentina se vio impactada por estos terribles sucesos. Uno de ellos el atentado a la AMIA, el otro el atentado a la Embajada de Israel. Nos acompaña en este programa el rabino Marcelo Polakov para hablar de este tema. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Ya nos vas a contar en detalle por qué te tocó de manera directa la cuestión de los atentados. Pero antes, queremos que compartas con nosotros este tape que ha rescatado la producción del programa, en donde se observaba directamente desde el tape de Canal 7 el momento del atentado contra la sede de la Mutual Judía, la AMIA, en Buenos Aires. Este era el registro. Volaron la AMIA, igual que en la Embajada de Israelí. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Para escuchar la voz de algún herido y poderlo rescatar. ¡Silencio! Vení, negro, vení, que te lo que es impresionante. Nos estamos acercando a la zona. Esto es un verdadero desastre. Es un verdadero desastre. Una terrible masacre. Terrible. Terrible. Mirá.
Impresionante, las imágenes prácticamente son para no ponerle palabras. Un edificio volado y todavía, ya vamos a escuchar algunos testimonios, hay reclamos por justicia aquí en la República Argentina. Pero Marcelo Polakov nos comentaba fuera de micrófono que tuvo una historia muy particular con esta situación que te tocó vivir, porque eras muy joven y trabajabas en la AMIA. Sí, en realidad trabajaba poquito en términos de no tenía horario, era un trabajo mini y part-time. Justo la AMIA me había enviado en esos días como representante de Argentina a un congreso de educación judía en Europa, en Holanda. Perdóname, ¿qué edad tenías? 28. 28 años. Y la verdad es que tenía pasaje de vuelta para el 18 de julio de 1994. Justo el mismo día. Justo el mismo día, o sea, yo salí, recuerdo, de Holanda en avión hasta Madrid y en la escala, en la cola, subiendo al avión, había como, se ve que alguien había escuchado la radio o visto la tele, no había celulares ni nada de eso. Claro. Y yo viajé, me acuerdo, todas esas horas sin saber muy bien lo que había pasado. La frase era como que habían volado la AMIA y yo no entendía. Por supuesto teníamos la experiencia lamentable anterior de 2 años antes de la Embajada de Israel y la impunidad que había tenido ese atentado era como una invitación de alguna manera a repetirlo y profundizar lo que fue lo que sucedió. En este sentido, hago una pequeña aclaración del significado de las palabras que me parece importante. El atentado a la Embajada de Israel de 1992 fue un atentado contra un objetivo israelí del Estado de Israel. Es la diferencia con el edificio de la AMIA, El atentado a la AMIA era la Asociación Mutual Israelita. Parece una pavada, pero yo soy argentino como vos, pero de origen israelita o judío, que es un sinónimo. Israelí es todo lo que tiene que ver con el Estado de Israel, donde hay judíos, árabes, musulmanes, ateos. Lo que no quita es que todos los argentinos también hemos sido víctimas de este ataque. Pero había una diferencia, porque una embajada es como si fuera territorio del exterior. Israelí de hecho, en Argentina. Exacto. De hecho, el atentado a la embajada no lo investigó la justicia argentina, lo tiene que investigar la Corte Suprema, porque es como un atentado contra el Estado de Israel. Exacto. Entonces, ahora, el atentado a la embajada, que lo investigó y muy mal la justicia a través del Tribunal Superior de Justicia de la Corte Suprema, fue, como te decía, una invitación a ahondar. Y ya acá fue mucho más trágico en todo nivel, por la cantidad de víctimas, por la brutalidad, por la elección del momento del día, por la cantidad de gente que había alrededor. Y después esto, lamentablemente, tuvo como algunas réplicas en términos de la ausencia de justicia que había sucedido con el atentado a la embajada, se empezó a replicar, se empezó a ver que la investigación ya estaba embarrada desde un primer momento por la política, por los servicios de inteligencia, por intereses que no tenemos ni la menor idea. A hoy, casi a 30 años de este hecho, todavía prácticamente sin detenidos. Los únicos detenidos que están es por haber arruinado en parte la investigación en sí misma. Exactamente. Ya vamos a profundizar esto de la mirada que tiene el Estado de Israel y particularmente su servicio de inteligencia, el Mossad, sobre lo que pasó aquí en la República Argentina. Antes quiero ir con el testimonio de un rescatista que trabajaba en el lugar y después quiero volver sobre esa experiencia como joven y si tuviste algún contacto directo allí o algún conocido que haya sido víctima del atentado. Esto decía un rescatista trabajando en el lugar para recordar también de qué forma Argentina se vio totalmente sobrepasada por este atentado. Recordamos imágenes que hacían realmente muy difícil, con mucha gente allí en el lugar, tratando de ser solidario, de colaborar, pero a veces complicando un poco la cosa. Un rescatista decía esto. Se sigue con la remoción de escombros, se sigue con el trabajo de la misma manera que se viene haciendo desde el lunes a las 10 menos 10 de la mañana. El trabajo del personal llegado desde Israel, el trabajo del personal de la Policía Federal y de Defensa Civil no cesa, no merma. Bajo la lluvia, cuando ésta se interrumpe, la continuidad
se mantiene permanentemente en la búsqueda de nuevos cuerpos o de esa posibilidad latente que todavía existe de encontrar a alguien con vida. Habíamos estado informando en nuestra entrada anterior sobre lo que había sucedido a través del pedido de silencio y la posibilidad de haber escuchado respiración humana. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, sí, hubo un indicio de que podía ser respiración humana, por eso se hizo en silencio, se conectaron los equipos de ultrasonido para poder detectar y se le pidió a esta persona que cambiara la respiración, que si no bien no podía golpear, que respirara de otro tipo de forma para ver si verdaderamente nos encontramos con alguien con vida. Y bueno, lamentablemente fue negativa, la alarma no se obtuvo respuesta. Y una búsqueda desesperada, porque en medio de un edificio derruido totalmente, voltearon un edificio, había que tratar de rescatar a sobrevivientes de esta terrible explosión. Marcelo Polakov, vos trabajabas ahí, decías que era un trabajo que no te insumía demasiado tiempo y a veces no generaba tanto contacto, pero me imagino que habrás tenido allí, en esa vinculación cuando trabajabas, conocidos que fueron víctimas de este atentado. Sí, sí, por supuesto. A mí me tocó llegar esa misma noche a Ezeiza y de Ezeiza me acuerdo haber ido directamente a la AMIA y ya nos quedamos, yo en ese momento era seminarista, es decir, estaba terminando ya cerquita la parte previa a ser rabino, digamos, y nos tocó a varios compañeros acompañar a los familiares a la morgue, que estaba a 2 cuadras, a ver de reconocer a sus seres queridos, lo cual fue una experiencia, bueno, como se imaginarán, demoledora. Y bueno, en ese marco, por supuesto que conocí a gente que falleció en la AMIA, que fue asesinada en la AMIA, es el término correcto. Recuerdo a Nomi Reisfeld, recuerdo a Susi Kreiman, recuerdo a Emiliano Brickman, por citarte los 3 más conocidos que yo recuerdo hoy. Y bueno, cuando vienen esos recuerdos o volvemos a ver este tipo de tapes, es como que el tiempo se detiene, ¿no? Y parece como que estamos en ese año de vuelta y pasaron tantos y sin respuesta que la herida todavía no cicatriza, y me imagino para los familiares. Todavía sí, mucho más profundamente. Mucho más profundo. En el momento, ustedes venían todavía de, ya lo mencionaste recién, de observar como un acto atroz, la voladura de la Embajada de Israel en Argentina, y la reiteración del episodio. ¿Qué les hizo pensar a ustedes? Porque en algún momento alguien habló de cierta desprotección de objetivos, en este caso, o de comunidades israelíes aquí en la Argentina. Bueno, no, es muy difícil, te imaginas que ha pasado tanta agua bajo el puente, es muy difícil evaluar, y nosotros, digamos, como ciudadanos de a pie, no podemos tener mucha mayor información que cualquier persona típica que vemos cómo fue llevándose a cabo la investigación. Yo mismo me tocó estar en el escritorio del juez Galeano, acompañando increíble, a un recuerdo como si fuera hoy, a un agente de la CIA, porque unos meses después organizamos en la AMIA, a mí me tocó coordinarlo, un congreso sobre terrorismo internacional. Sí. Y que vino gente del Mossad, vino gente de la CIA, vino gente de los servicios secretos alemanes y de otros lados. Y bueno, como yo estaba coordinando esa cuestión, primero recuerdo, Steven Emerson se llamaba el agente, que había escrito varios libros sobre algunos atentados muy serios a nivel mundial, y era como un especialista. Recuerdo que lo llamaron como testigo, no testigo como un testigo especialista, llamémosle así, no me acuerdo del término exacto, a la Corte Suprema. Me tocó acompañarlo a declarar sobre el atentado a la Embajada de Israel, y yo vi de primera mano no solo la ineficacia, sino la vergüenza que me produjo entrar en ese momento a la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema no sabía lo que era un fax, por ejemplo, el traductor, pero cosas así que son elementales. El traductor no sabía inglés, o sea, yo sé inglés,
terminé traduciendo yo. O sea, decís, es la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Bueno, que debería haber sido el órgano judicial máximo en la República Exacto. Argentina interesado, o por lo menos demostrar Sí, cierto interés en tratar de un nivel, de te investigar. digo, realmente, no sé, horrendo. Y en ese mismo marco fuimos con Steven Emerson a ver al juez Galeano, que lo quería conocer. El juez a él. A mí me tocó ir acompañándolo y semi-traductor también. Y te dabas cuenta de la debilidad. Esto había sido 5 meses después del atentado, en diciembre. 6 meses después del atentado. Estamos hablando de diciembre del 94. Y yo recuerdo recuerdo cosas como insólitas. Estar sentado en el escritorio del mismo juez, y el juez se levantó un rato, no sé, se fue. Están todos los papeles del atentado a la AMIA delante nuestro. Como si nada. Como este vaso. O sea, sí, un nivel... yo Sin creo una que- mínima reserva. que no sabía quiénes éramos nosotros. Un nivel realmente de desprolijidad que ya uno siente, por un lado, vergüenza, tristeza, y a la vez bronca, ¿no? Porque uno dice, ya la debilidad institucional que teníamos como país, que permitió 2 veces esto, es muy cruel, porque uno termina sintiéndose desprotegido. Vamos a establecer una pequeña pausa. Ya vamos a ir hablando con el rabino Marcelo Polakov de lo que ha significado el impacto que significó toda esta cuestión que vino después del atentado a la AMIA, al poco tiempo del atentado a la Embajada de Israel. Y vamos a volver casualmente con reflexiones de quien manejaba desde el punto de vista de la política la seguridad en la República Argentina. Pero eso cuando volvamos del corte, ya seguimos.